Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ayer tenía, con ocasión de una pregunta formulada en el Pleno, una agria polémica, ¿no?, con el consejero de Industria y Empleo sobre el control de una empresa pública, del cable, ¿no? Casi corrijo, la parte agria la tenía él, ¿no?, de la discusión, ¿no?, por faltar a la verdad. Yo sé que se estarán preguntando sus señorías qué tiene que ver esto con la fiscalización de SOGEPSA, con el punto del orden del día que hoy tratamos, ¿no? Y les aseguro que tiene mucho que ver, porque ayer decía el señor consejero, en tono muy despectivo, que los diputados estábamos, en concreto se dirigía a mí, bueno, usted está para estas cosas, ¿no?, para enredar y con correos anónimos, y claro, mi papel es otro, probablemente el de salvar Asturias y salvaguardar la patria y ocuparse de las cosas serias, y el nuestro es, pues bueno, enredar, ¿no? Les debo decir que el Grupo Socialista en este sentido y el Gobierno, el grupo que apoya al Gobierno y el Gobierno a veces están ciegos, ¿no? Miren, no hace mucho tiempo, y lo recordaba el anterior portavoz, no hace mucho tiempo, tan solo unos años, yo tenía otra agria polémica en mi grupo parlamentario, en esta misma Cámara, con otro consejero, que era el señor Buendía. Parecía, en cierta manera, este grupo parlamentario exigía que una empresa pública, mayoritariamente pública, fuese fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas. Y otro grupo, que era el Partido Socialista, que apoyaba al Gobierno, el propio Gobierno y aquel consejero, decían que no, que aquello era una sociedad anónima, que el Principado solo tenía el 45% y que, por tanto, no tenía que ser fiscalizada. Y de estos se escribieron ríos de tinta, ni podía ser controlada tampoco, ¿no? Pueden repasar el diario de sesiones. Y bueno, el Grupo Socialista, que parece que hoy inventó la transparencia súbita, ¿no?, se negaba no hace mucho a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas en una sociedad que, a todas luces, entre el capital del Principado, que era un 45%, y el 13% que tenían los ayuntamientos, era mayoritariamente pública, ¿no? Bueno, en el año 2008 la Sindicatura incluyó en su programa de fiscalización la fiscalización de SOGEPSA. Y los que estamos aquí para enredar frente a los que están para salvar Asturias y la patria, yo creo que habíamos ganado, ¿no? Hoy hasta se da información incluso vía parlamentaria. Se lo digo por algún diputado que no tiene que recurrir a fórmulas extrañas, puede pedirlo vía parlamentaria ya hoy, gracias a aquel esfuerzo, ¿no? Entonces el señor Buendía vendía la fiscalización como una concesión. Oiga, no nos tienen que fiscalizar, pero somos tan buenos que nos vamos a dejar hacerlo, ¿no? En aquellos tiempos no había, por cierto, fuerzas políticas emergentes, no, es verdad, no existían. Los que representábamos a las Asturias que madruga éramos los diputados del PP y la parte izquierda del Parlamento, ¿no? El enredar descrito ayer con el consejero, porque exigimos que se controlen las empresas públicas, fue lo que llevó a que SOGEPSA fuera fiscalizada, señorías. Aquella fiscalización confirmó muchas cosas de las que hoy los que estamos dedicados a enredar y no a salvar a la patria venimos denunciando mucho tiempo. Los que representan a las Asturias que madruga, quizás por aquellos tiempos estaban en la EGB, algunos de ellos, no todos, o con sus primeras becas, ¿no?, pero otros estábamos en esas tareas. Solo les quiero leer parte de las conclusiones que la Sindicatura elevó en 2011, ¿no? Sobre la actividad urbanística, el 35,5% del total de las ventas de parcelas del ejercicio 2007, solo del 2007, ha sido adjudicado a los accionistas de la sociedad. De la actividad contractual, SOGEPSA no ha cumplido con la disposición legal del artículo 57 del texto refundido de la Ley de Contratos, en virtud del cual debe remitir a la Sindicatura de Cuentas la relación certificada de contratos celebrados y los extractos de los expedientes exigibles por esta razón en su cuantía. Este incumplimiento se hace extensivo no solo al 2007, sino a los posteriores 2008 y 2009. Del análisis de la actividad contractual, SOGEPSA se considera que esta no ha garantizado el cumplimiento de los principios de publicidad y de concurrencia, e indirectamente los de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Los contratos de obras adjudicados durante 2007 a accionistas de la sociedad representaron el 76% del total de los contratos adjudicados en dicho ejercicio. Y hacía unas recomendaciones. SOGEPSA, tal y como se ha expuesto de manifiesto en la conclusión de naturaleza jurídica con su actual composición nacional, no puede ser considerada instrumental de la Administración. En consecuencia, debería gestar su actividad a los principios de publicidad y concurrencia y en lo que respecta a su actividad contractual a las prescripciones de la Ley de Contratos.
SOGEPSA debe disponer de un plan o estrategia general de actuaciones que le permita proyectar adecuadamente las acciones a desarrollar, así como establecer objetivos. Sería conveniente, por último, que SOGEPSA elaborase un manual de procedimiento en el que se describan sus funciones y se sistematicen los procesos a seguir para su desarrollo de forma coordinada, además de establecer los correspondientes controles que garanticen la eficacia del mismo. Esto fue lo que se decía en el año 2011. Y todo esto había sido, parte, advertido por los que estamos aquí para enredar, por los grupos entonces de la oposición, que todos eran solo el Partido Popular. Y lo advertíamos a quienes estaban para salvar Asturias. Han pasado, desde los trabajos de fiscalización de aquel ejercicio, que se dieron a conocer en 2011, muchos años. Estamos en 2017. La sociedad ha pasado a un concurso de acreedores, está prácticamente en una ruina económica con unas deudas de muchos cientos de millones de euros, deuda que ya se ha dicho aquí avalada por el Principado mediante avales y préstamos, casi 128 millones de euros en riesgo de capital público, que, por cierto, para los que también somos mayores, les voy a decir que son 21.000 millones de pesetas. Algunos todavía pensamos en aquella cantidad, ¿no? Están tramitando un proyecto de ley para convertir a la sociedad en 100% pública y su futuro es incierto, y con un ERE iniciado sobre la plantilla. Esto es lo que han hecho los que están encargados de salvar Asturias y, de nuevo, los dedicados a enredar, formulamos hoy iniciativas aquí en el Parlamento como esta, que creemos que es la que tiene que llegar a destapar la verdad. Eso sí, seguro que el Gobierno, cuando intervenga, dirá que la culpa de todo esto es la crisis y el Gobierno de Mariano Rajoy o algo así, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver. Las razones por las que dos grupos parlamentarios hoy de Foro y PP pedimos esta fiscalización, yo creo que está bien descrita en la exposición de motivos y que solo necesita su lectura, y es muy breve y no me voy a detener en ella. Y sí les digo algo que me va a causar una cierta satisfacción, y es el voto positivo que yo creo que se va a producir de toda la Cámara, ¿no? No creo que nadie, ningún grupo político, vote en contra de esta propuesta. Eso sí, estamos preparados para algún discurso exabrupto del partido que apoya al Gobierno, y yo les voy a decir, ustedes sigan salvando Asturias, sigan manteniendo consejeros en el Gobierno que esperan para aclarar irregularidades a que se las notifiquen oficialmente con un cuño y un sello de registro, porque si no, no se enteran. Y les recuerdo que eso ha pasado en irregularidades como el caso Marea, como la trama del cable, como el Musel. Sigan ustedes esperando notificación oficial, sigan gestionando empresas públicas como gestionaron SOGEPSA para llevarlas a la ruina. Procuren, por supuesto, no escuchar nunca a la oposición, quejarse del control que efectúan los grupos parlamentarios de este Parlamento y, por supuesto, no atiendan a los consejos de orientación política, porque ustedes están para cosas más importantes que el resto de los mortales que configuramos este Parlamento, ¿no? Nosotros sí les prometo que vamos a seguir enredando con mucho orgullo, además, a ver si ustedes así recuperan el sentido común y se curan de su soberbia. Nada más y muchas gracias.